Esta presentación les va a permitir conocer de modo general los conceptos y aspectos necesarios del régimen de perfeccionamiento activo. A lo largo de la presentación iremos viendo los temas relacionados a la base legal del régimen, sus generalidades, sus modalidades, todos sus beneficios, la situación de acceso a mercados, sus obligaciones, las operaciones aduaneras, la opción de subcontratación, el manejo de los residuos y desechos y los trámites y permisos. Como fundamento legal, se considera importante hacer referencia a la base legal del régimen, que data desde 1972, bajo la Ley 5162 sobre el régimen de importación temporal. En 1983, el régimen de admisión temporal de mercancías para la exportación bajo el decreto 14.417-H. La Ley 7092 sobre el impuesto de renta menciona en su artículo 64 el régimen de admisión temporal en 1988. En 1990, el reglamento del contrato de exportación bajo el decreto 15.828-H. La Ley General de Aduanas, Ley 7557 de 1995, en sus artículos 179 al 186. Reglamento a la Ley General de Aduanas, 1996, artículos 154 y 155. Los cuales contienen la normativa que regula el funcionamiento del régimen, sus beneficios y obligaciones, entre otros. Para obtener la base legal del régimen se puede accesar a la página web www.procomer.com. En la cejilla de Exportando, seleccionar la opción Compendio Legal. En dicha sección aparecen la ley, el reglamento y sus reformas. Para comenzar, es importante saber en qué consiste el régimen de perfeccionamiento activo. Según lo estipula los artículos 179 al 186 de la Ley General de Aduanas, este es un régimen que permite recibir mercancías en el territorio aduanero nacional con suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía, únicamente para el caso de maquinaria y equipo. A diferencia del régimen de zonas francas, las empresas que apliquen a perfeccionamiento activo no deben de cumplir con requisitos tales como niveles de inversión, nivel de empleo, tampoco se ven obligados a instalarse en un parque industrial. El principal objetivo del régimen es brindar una opción de incentivos fiscales para que las empresas sean más competitivas en el mercado internacional. Además, fomentar la capacidad de inserción en la economía nacional en los mercados mundiales. El régimen especial al que aplica la suspensión del pago de impuestos a mercancías que deben ser reexportadas en un plazo determinado. Para poder hacer uso de este régimen, el beneficiario, ya sea una persona física o jurídica, debe someter las mercancías a un proceso de transformación, reparación, reconstrucción, incorporación de mercancías en conjuntos a maquinaria, equipo de transporte o aparatos de mayor complejidad. En el caso de las materias primas, estas deben transformarse en producto final a exportar y el plazo que tienen las empresas para procesarlas es de 1 año, como máximo no prorrogable. La maquinaria y equipo tiene un plazo de permanencia bajo el régimen por 5 años, prorrogables en periodos iguales, mediante la renovación de la prenda en el registro de la propiedad de bienes inmuebles. La no renovación de dicha prenda implica la cancelación de los tributos adeudados de la maquinaria y equipo. Vamos a ver las modalidades del régimen. El régimen de perfeccionamiento activo permite que la empresa escoja 2 tipos de modalidades según su destino de producción, ya sea 100% reexportación directa o indirecta, la cual significa que la totalidad de su producción la destina a terceros países, o bien la vende a otra empresa de perfeccionamiento activo como insumo para el proceso productivo de estas. Dicha modalidad prohíbe las ventas al mercado local.
La segunda modalidad es la reexportación directa o indirecta y venta al mercado local. Esta opción permite que sea la propia empresa la que defina tanto el porcentaje de exportación como el porcentaje de venta local de su producción. Para que exista la reexportación indirecta, la empresa debe demostrar en su solicitud de ingreso que existe vinculación económica, lo que significa que entre empresas se pueden trasladar producto intermedio que resulte ser un insumo para la otra empresa beneficiaria del perfeccionamiento activo. La empresa puede definir su porcentaje de venta local mediante alguna de las dos fórmulas. La primera en base al valor de sus ventas y la segunda en base al volumen, siguiendo la fórmula descrita en esta presentación. Este porcentaje de venta local tiene que ser tramitado por periodo fiscal. Procomer, a solicitud del beneficiario, informará a la aduana de control sobre los insumos especiales utilizados en productos destinados a un 100% de la exportación, para que ingresen con un 100% de suspensión del pago de los tributos aduaneros. Importante mencionar que en el caso de que la empresa decida cambiar su fórmula de cálculo de venta local, puede hacerlo previa presentación del formulario respectivo ante Procomer. En caso que la empresa haya cambiado su porcentaje de venta local, siendo el nuevo porcentaje mayor al anterior, deberá cancelar los impuestos que ajusten esa diferencia. Caso contrario, en que se haya autorizado un porcentaje de venta local inferior al de periodos anteriores, la diferencia no podrá ser acumulada para un periodo posterior. Cuando la empresa vende un porcentaje mayor al de venta local, al autorizado deberá cancelar al momento de la venta local los impuestos adeudados de la diferencia. La empresa deberá presentar cada año, junto con el informe anual de operaciones, una certificación formal indicando el porcentaje de venta local, con el fin de ser verificado según la solicitud de ingreso o el último cambio que haya realizado la empresa. La omisión de este requisito implica la obligación de cancelar la totalidad de los impuestos correspondientes a maquinaria y equipo. La modalidad de pago se refiere al momento en que la empresa decide pagar los impuestos o tributos de las mercancías utilizadas para la producción del bien final, de conformidad con el porcentaje de venta local, mediante las siguientes opciones: al momento de internamiento al régimen o al momento de la venta local. Para calcular el porcentaje de impuestos que debe pagar la empresa se realiza según la fórmula descrita en esta presentación. Los impuestos totales por el porcentaje de venta local es igual a los impuestos a pagar. En el caso de maquinaria y equipo, la empresa siempre debe pagar los tributos al momento del ingreso de las mismas. El beneficio que ofrece el régimen a las empresas es la suspensión de toda clase de tributos sobre la importación de materias primas, insumos, materias químicas o de otra naturaleza necesarias para la utilización en el proceso productivo, aunque se consuman o desaparezcan sin incorporarse al producto final, a excepción del combustible, manufacturas o productos elaborados y las muestras comerciales, industriales o científicas, los envases, el material de empaque y los embalajes, etiquetas, marbetes o similares. Maquinaria, equipo, piezas, partes, accesorios y repuestos que intervengan directamente en el proceso productivo, muestras, modelos, patrones y artículos similares, moldes, dados, matrices, utensilios y otros dispositivos complementarios de otros aparatos, mercancías necesarias para la preparación de alimentos, capacitación, seguridad y cuidados médicos.
mercancías destinadas a actividades administrativas. Es importante que la empresa investigue las condiciones de acceso según los acuerdos comerciales que Costa Rica tiene con otros países, ya que según el país de destino sus exportaciones, estos pueden no otorgar el beneficio arancelario preferencial para mercancías provenientes de los regímenes especiales como el régimen de zona franca y el régimen de perfeccionamiento activo. Se les recomienda a los interesados del régimen consultar al Ministerio de Comercio Exterior previo a la presentación de la solicitud del régimen las condiciones de acceso según su proceso productivo y destino de sus exportaciones. Al día de hoy, Costa Rica tiene tratados vigentes con Centroamérica, Canadá, CARICOM, Chile, China, Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana, México, Panamá, República Dominicana. Los siguientes tratados están en proceso de negociación con la Asociación Europea de Libre Comercio, Colombia, y los tratados que están en proceso legislativo son Perú, Singapur y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Para gozar los beneficios de entrada, los bienes deben cumplir con la norma de origen negociada. Obligaciones. Ser parte de este régimen implica también cumplir con obligaciones tales como tener aprobada la condición del auxiliar de la función pública aduanera, iniciar operaciones en el plazo de 6 meses una vez aprobado el ingreso, mantener las mercancías internadas al amparo del régimen en los locales y plantas habilitados al beneficiario, llevar un registro adecuado y actualizado de las operaciones realizadas según la modalidad aprobada, llevar por separado el control de inventarios bajo el método PEPS, así como todos los registros contables y de operaciones, presentar un informe anual de operaciones a Procomer 4 meses posterior al cierre fiscal. Mantener toda la información relativa a los ingresos, importaciones y reexportaciones de mercancías por un plazo mínimo de 5 años. Cumplir con las disposiciones laborales y el pago de las cuotas obrero-patronales. Facilitar a la autoridad aduanera la información de sus actividades y registros de operaciones. Integrarse al sistema TICA, Tecnología de Información para el Control Aduanero. Rotular con la razón social en forma visible las instalaciones de la empresa. Identificar la maquinaria y equipo y repuestos según las disposiciones que emita la Dirección General de Aduanas. Auxiliar de la función pública aduanera. Son auxiliares de la función pública aduanera las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que habitualmente efectúan operaciones de carácter aduanero en nombre propio o en representación de terceros ante el Servicio Nacional de Aduanas. Obligaciones del auxiliar de la función pública aduanera. Para que la condición del auxiliar de la función pública aduanera sea aprobada por la Dirección General de Aduanas, la empresa debe cumplir con varios requisitos en su planta física, tales como contar con instalaciones debidamente construidas, secciones separadas del área del proceso que permitan realizar operaciones de recepción, inspección, manejo de carga y despacho de mercancías. Efectuar las operaciones aduaneras por los medios y procedimientos establecidos de acuerdo al régimen aduanero. Conservar durante un plazo de 5 años los documentos y la información. Operaciones aduaneras. Un aspecto importante que deben conocer las empresas bajo el régimen es el procedimiento aduanero que debe seguir para el movimiento de mercancías hacia y desde su lugar de ubicación. Según el movimiento que realicen, así deben presentar mediante una agencia aduanal el documento único aduanero correspondiente. Por ejemplo, para los internamientos de mercancías procedentes del exterior o de alguna otra empresa de perfeccionamiento activo, se deben presentar los DUAs de internamiento con código 11.
para las movilizaciones entre ubicaciones autorizadas o bien movilizaciones entre planta principal y secundaria o bodega, deben presentar el DUA con código 80. En el caso de las exportaciones, deben presentar DUA con el código 40. Los internamientos temporales, ya sea por subcontratación o por reparación, deben presentar el DUA con código 04. Por último, para las nacionalizaciones, ya sea por venta al mercado local o bien pago de tributos de mercancías ingresadas al régimen, se deben utilizar los DUAs con código 01. Como se indicó anteriormente, para toda maquinaria y equipo se debe gestionar la prenda aduanera correspondiente. Uso de prendas. La presentación de la prenda no solo se requiere cuando ingresa por primera vez la maquinaria y equipo al país bajo el DUA 1102, sino también cada vez que se tramitan los otros tipos de DUAs de internamiento indicados en la presentación. Algunas consideraciones importantes sobre las prendas son: se presentan una por cada máquina o equipo. Se debe presentar en la aduana de control previo a la transmisión del DUA para su registro inicial. La empresa tiene 2 meses para presentar el original de la prenda ya inscrita en el registro público de la propiedad mueble. En caso de vencerse esos 2 meses, se debe iniciar un procedimiento administrativo en COMEX y el cobro de los tributos. Se debe solicitar la liberación de la prenda por reexportación, nacionalización o traslado al registro de la propiedad y luego a la aduana de jurisdicción. El vencimiento de la prenda implica el cobro de impuestos o la presión del bien. Operaciones permitidas. Para el caso de préstamo de maquinaria y equipo entre empresas de PA 100% reexportación, la empresa dueña de la maquinaria o equipo debe tramitar previamente ante la Gerencia de Regímenes Especiales la autorización correspondiente, mediante la presentación del formulario creado al efecto. Con respecto al internamiento del territorio aduanero nacional de maquinaria y equipo por reparación, el plazo máximo de permanencia fuera de las instalaciones de la empresa beneficiaria es de 6 meses. Subcontratación de servicios. Siempre que el beneficiario realice operaciones de producción y no se convierta en solo comercializadora, las empresas pueden subcontratar los servicios. La subcontratación podrá realizarse en un 50% con empresas de perfeccionamiento activo y zonas francas o personas físicas o jurídicas en el territorio nacional. El plazo de la subcontratación no podrá ser mayor al que se le permite al beneficiario para mantener las mercancías en el país, equivalente a 1 año máximo. Se debe presentar un informe final de subcontratación y una prenda por cada máquina por el monto de los tributos de la totalidad de las mercancías subcontratadas en el año anterior. Tratamiento de residuos y desechos. Procomer autorizará, según la información suministrada por la empresa en la solicitud de ingreso, los porcentajes de merma, residuos, desechos y tolerancia residual para las mercancías utilizadas en el proceso productivo. Para efectos del régimen se establecen las siguientes definiciones. Merma: proporción en que disminuyen los insumos respecto de su cantidad inicial después de ser sometidos o utilizados en un proceso productivo. Residuo o desecho: cantidad de mercancías remanentes del proceso productivo. Tolerancia residual: tolerancia de merma, porcentaje máximo de merma admitido, margen o diferencia que se admite en la cantidad y peso de un producto admitido en un módulo productivo con respecto a la cantidad y peso ingresados de materias primas. Procomer autorizará un porcentaje uniforme por módulo de producción por concepto de merma, residuos, desechos y tolerancia residual. Dicho porcentaje será el que se utilizará a la aduana de control como válido para disminuir los inventarios respecto a la mercancía internada al régimen. En caso de modificaciones de las condiciones y niveles de eficiencia en la estructura productiva de los beneficiarios, dichos porcentajes podrán variarse previa autorización de Procomer.
A modo de ejemplo, se expone el siguiente cuadro explicativo que define dichos porcentajes. Con respecto a los envases, empaques y embalajes utilizados en el transporte de mercancías adquiridas al amparo del régimen, dichos bienes podrán ser destruidos, donados o reciclados, dejando constancia de dichas operaciones en sus registros. Este tipo de desechos no requiere presencia ni autorización aduanera. Residuos y desechos resultantes del proceso productivo. Los beneficiarios podrán nacionalizar, reexportar, destruir, donar, reciclar estas mercancías. Al final del periodo fiscal deben presentar con el informe anual de operaciones un detalle que contenga la descripción del bien, el porcentaje y el destino que se le otorgó a lo mismo. ¿Qué se puede donar? Cualquier tipo de maquinaria, equipo, envases, empaques, residuos y otras mercancías ingresadas al amparo del régimen. ¿A quién se le puede donar? A instituciones registradas en la lista de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. Para ambos se debe conservar un expediente cronológico, original de las actas, reporte de la aplicación informática, documentos adicionales como por ejemplo cartas de autorización, entre otros. Pasos para donación y destrucción. La aplicación informática rebajará automáticamente la materia prima e insumos ingresados al amparo del régimen. Si se dona o destruye producto intermedio terminado, se debe detallar la partida arancelaria de los insumos a rebajar. El primer paso consiste en enviar un mensaje de solicitud de autorizaciones de operaciones de inventario, ya sea para donación o destrucción. Posteriormente, la aduana comunica el número de autorización y se asigna funcionario aduanero o no. Se imprime la autorización y se confecciona el acta respectiva en el formato establecido por la Dirección General de Aduanas. Se debe dejar constancia de la no presentación del funcionario aduanero en el acta y enviar la copia del acta a la sección de depósitos de la aduana de control. El acta lleva numeración consecutiva por año y es firmada por todas las partes. Se hace el retiro de la mercancía presentando las credenciales o autorizaciones, ya sea identificación y personería. Por último, se deben llevar un registro de donaciones y otro de destrucciones anuales en los formatos establecidos. Trámites, permisos y autorizaciones. Es importante que las empresas conozcan qué permisos deben solicitar ante Procomer previamente a realizar cualquier cambio en el funcionamiento de la empresa. Para ello, se pone a disposición en la página web de Procomer todos los formularios que deben presentar, ya sea en línea o físicamente. Trámites, permisos y autorizaciones. 1. Ingresar a la página web www.procomer.com. 2. Ingresar a la cejilla Regímenes Especiales. Posteriormente, dirigirse a la cejilla Perfeccionamiento Activo. Y por último, a la cejilla de Permisos y Autorizaciones. Para los trámites en línea se debe solicitar usuario y clave. Para ello deben solicitarla a los compañeros Paula Herrera a pherrera@procomer.com y a Alan Arce a arce@procomer.com. A continuación se describen todos los formularios para presentar autorizaciones en línea. Solicitud de ampliación de mercancías necesarias para la producción, maquinaria, equipo y repuestos. Solicitud de ampliación de las mercancías necesarias para la producción, materias primas. Solicitud de ampliación de nuevos productos a exportar.
solicitud de cambio de modalidad, comunicación, proyección, venta al mercado local y solicitud de modificación del porcentaje de venta al mercado local y comunicación de productos a comercializar no amparados al régimen. Solicitud de modificación de porcentaje de merma, rango de tolerancia y residuo de desecho. Registro de empresa nacional subcontratada por empresas amparadas al régimen de perfeccionamiento activo. Solicitud de presentación de servicios entre empresas 100% reexportación directa o indirecta. Solicitud de subcontratación, parte del proceso productivo y solicitud de subcontratación, producción, unidades completas. En esta sección se presentan los trámites del régimen de perfeccionamiento activo para descargar, llenar y presentar personalmente la gerencia de regímenes especiales. Solicitud de traslado de instalaciones. Solicitud, ampliación, mercados y o clientes. Solicitud, modificación de razón social o transformación de sociedad. Instructivo para solicitar la prórroga de la fecha de inicio de operaciones. Solicitud de renuncia al régimen de perfeccionamiento activo. Instructivo para presentar la solicitud de fusión. Solicitud de habilitación o deshabilitación de áreas, ampliación de área, reducción de área de la empresa. Y por último, solicitud de habilitación o deshabilitación de áreas, incremento de área o cierre de una de las ubicaciones de la empresa. Una vez que la empresa investiga si el régimen les beneficia según su proceso productivo y los mercados donde exportan, el primer paso consiste en aplicar al régimen mediante la presentación en línea de la solicitud de ingreso y autorización del auxiliar de la función pública aduanera. Dicha solicitud se llena ingresando a la página web www.procomer.com, siguiendo la siguiente ruta: seleccionar la opción de regímenes especiales, perfeccionamiento activo y por último la opción de ingreso al régimen, donde se le presenta el link que le solicita registrarse para poder llenar la solicitud en línea. Una vez completada y enviada la solicitud y si la misma no contiene errores, se imprime y se adjuntan los documentos que se solicitan para que se presenten al Departamento de Regímenes Especiales, donde se hará un análisis y recomendación de la solicitud al Ministerio de Comercio Exterior, quien al final aprueba el régimen mediante oficio. Dicha información se remite al registro de la Dirección General de Aduanas para que emita la resolución de aprobación del auxiliar de la función pública aduanera. Sobre esta aprobación, la empresa deberá darle continuidad con registro para obtener la resolución correspondiente. Gracias por permitirnos servirle y cualquier duda puede escribirnos al correo asesores@procomer.com.